Hola, hola, hola. Bienvenidos a este nuevo espacio de Ni tan santas ni tan diablas, ¿verdad? Bellas ni tan santas ni tan diablas, con su anfitriona de siempre, Patricia Bernal. En esta oportunidad voy a estar solita. Voy a estar solita porque a raíz de todo lo que ha pasado, a raíz de la tormenta, a raíz de la lluvia, a raíz del viento, Jael, que es mi compañera de podcast, está con un problema técnico. Así que como no podemos dejar pasar de hacer estos podcasts, porque yo sé que nuestros seguidores los necesitan y los buscan, decidí hacerlo yo solita en esta oportunidad. Pero ya en el próximo tendremos, por supuesto, a Jael y alguna otra invitada también a este espacio, ¿verdad? Donde compartimos datos de belleza y más. O hablamos en realidad más que datos, hablamos de belleza y más. Y bueno, ¿de qué les voy a hablar hoy día? Nosotros teníamos un tema preparado con la Jael que se lo voy a dejar porque es un tema que ella domina y que yo no tengo idea, así que por lo tanto me interesa mucho lo que ella me cuenta al respecto. Pero hoy día yo les voy a hablar porque generalmente cuando pasan estas cosas de las lluvias, ¿verdad? Que se corta la luz, que se corta el agua, etcétera, uno dice, bueno, ¿qué pasa con las estéticas? O qué está pasando con las estéticas? ¿O por qué las estéticas no están creciendo? De repente hay gente que me dice, oye, pucha, está tan difícil, etcétera, etcétera, el emprender en estética. Entonces, de verdad que yo les quiero compartir, sobre todo porque a raíz de que la Jael me decía el otro día que cuando yo tuve una experiencia media compleja con una máscara estética, fue por allá por el año 87, y ella me contaba que en esa época, ¿verdad? Perdón, en el año 87, no, esto fue en el año, sí, 87, tengo razón, 87. Ella me contaba que ella nació en el año 87, imagínense, entonces tenemos una diferencia generacional gigante. Y bueno, y por eso mismo es que a mí me gusta compartir un poco lo que yo he ido aprendiendo de todos estos años de hacer cosmetología, porque durante muchos años yo atendí clientes, durante mucho tiempo tuve centro de estética y generalmente cuando uno inicia, primero está muerta de susto, porque cree que todo lo que le enseñaron se le va a olvidar, porque no se acuerda mucho de lo que tiene que hacer, sobre todo por el sistema nervioso. Entonces yo siempre a las alumnas y siempre a las personas que inician, les digo que lo más importante es poder desarrollar una buena ficha médica, una buena ficha no médica, una buena ficha cosmética, una buena ficha estética. Y para eso uno tiene que ser preguntona, tiene que hacer una buena anamnesis. Y siempre yo me detengo aquí porque me pasa, yo no sé si ustedes saben, pero yo tengo un grupo, yo creo que sí, porque ya lo he hablado varias veces, yo tengo una comunidad. Mi comunidad se llama Cultura Estética y es una comunidad por WhatsApp donde nos ayudamos, ¿verdad? Compartimos tips, compartimos información, es una comunidad bastante grande. Y en esa comunidad muchas veces hay gente que me pregunta y me dicen, sabe que estoy trabajando en un lugar donde no le puedo hacer la ficha a mi cliente porque apenas le toman los datos en la recepción y me la mandan. Entonces, a raíz de eso yo me doy cuenta de que ahí hay un problema complejo. Ya es un problema complejo que quizás tiene que ver con el manejo administrativo. De repente hay centros de estética donde los administradores no quieren que los empleados tengan los datos de esos clientes por varias razones y que tienen que ver primero con razones comerciales, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchas veces existe como una mala práctica y que es que yo me llevo mis clientes o me llevo mis pacientes cuando me voy del lugar, ya que eso para mí es una mala práctica. Primero porque cuando yo voy a trabajar a un lugar, ¿verdad? Los clientes son del lugar, no son míos. Son del lugar que puso la publicidad, es decir, son clientes de ese centro. Y lo más probable es que si yo trabajé en forma correcta, si yo lo hice bien, lo lógico sería que si esos clientes después se quieren seguir atendiendo conmigo cuando yo ya no estoy ahí, es que me van a buscar de alguna manera. Es decir, yo no tengo la necesidad de estármelos robando o de estármelos llevando. ¿Ya? Entonces, yo creo que esa parte es como bien importante. Y yo les cuento que a mí me pasó, sino algo, no lo mismo en realidad, pero algo bastante similar. ¿Por qué? Porque yo tenía una socia cuando me instalé y bueno, en algún minuto
hay mucha gente que dice que estas medias se hacen calcetas, es decir, que las sociedades no duran tanto tiempo como uno quisiera. Ahora, obviamente, no siempre pasa lo mismo, hay sociedades que duran muchísimo más. Me voy a correr un poquitito porque me está dando justo el sol. Bueno, esa sociedad no duró más y finalmente mi socia, sin decir nada, ella dijo que ella se iba. Ahora yo no sé si especificó que ella se iba y que yo me quedaba en el lugar, que no lo hizo, no lo hizo para nada, sino que dijo que simplemente se acababa el centro. Entonces todas las clientas que teníamos dejaron de ir ya al centro porque se suponía que ya no estábamos. Y en una oportunidad, bueno, les cuento que estuve como un mes con muy poquita gente, con muy, pero muy poquita gente, y que hubo un momento en que yo me replanteé y dije, bueno, podré seguir soportando esta baja de clientela, porque yo estaba acostumbrada a tener muchos clientes, y en una de esas oportunidades llega una clienta que se atendía con nosotros y que llega ella a preguntar por la nueva dirección a nosotros. Y cuando yo le abro la puerta, ya ella se sorprende porque pensó que todo el centro había desaparecido. Y bueno, y ahí empecé nuevamente a tener todas esas clientas que eran clientas que se atendían conmigo, que finalmente supieron que yo estaba ahí. No tuve necesidad de estar como pescándolas, ¿se entiende? Bueno, y ahí aprendí muchas cosas. Aprendí que era muy importante el tener, ¿verdad?, una relación con los clientes y el tener toda su información. Entonces, ¿qué sucede? Que de repente llegan personas a trabajar a tu centro o llegan personas a trabajar contigo y esas personas sienten que sus clientes son de ellas y por lo tanto cuando se van se las llevan. Entonces, hay centros que para evitarse esa problemática limitan la información que te dan del cliente, ¿ya? Con un grave error, es decir, eso para mí es un grave error, ¿por qué? Porque si yo no tengo toda la información de mi cliente, ¿cómo voy a poder hacer un buen tratamiento? Es decir, yo, claro, puedo vender, ¿verdad?, una promoción, pero también tengo la necesidad de saber si ese cliente tiene algún tipo de alergia, si ese cliente, qué tipo de productos usa. Hay muchas cosas que la cosmetóloga tiene que saber de tus hábitos para poder hacer un buen tratamiento y para poder tener un buen resultado. Entonces, eso complica mucho la situación de las cosmetólogas, ¿ya? Y sobre todo de las cosmetólogas nuevas, de las cosmetólogas que están iniciando, porque se encuentran, ¿verdad?, con información que no tienen y que simplemente tienen que aplicar un tratamiento que a lo mejor no es el mejor tratamiento para esa piel. ¿Y por qué hago este hincapié? Porque muchas veces hay centros que tienen como combos o tienen como promociones o tienen un tipo de tratamiento tipo específico y que obviamente ese tratamiento tipo, si tú no manejas el fototipo de tu cliente, si tú no manejas el biotipo, si tú no manejas información con respecto a sus hábitos, lamentablemente el tratamiento a lo mejor no es el tratamiento adecuado para esa persona o a lo mejor ese tratamiento no va a tener una duración suficiente porque la clienta no tiene buenos hábitos. Entonces, siempre es importante el que uno maneje esa información. Ahora, yo entiendo también, por otro lado, es decir, me pongo a los dos lados, y también entiendo que muchas veces los centros se protegen de estas chicas que llegan como a sacar clientes y llevarse para su propio beneficio, ¿ya? Entonces, finalmente ambas posturas, que son extremas, por supuesto, no serían de lo más correctas. Ahora, si yo no sé de fototipos cutáneos, si yo no sé de biotipos cutáneos, obviamente que tengo que pensar en que tengo que reforzar esa información para no equivocarme. Ahora, los fototipos, si bien es cierto, cuando uno recién inicia y no tiene grandes tratamientos, y es por eso que también quería hacer este podcast, porque cuando yo inicio, de ahí vamos a suponer que yo inicio sola, que no inicio en un centro. Cuando yo inicio sola, muchas veces, y a mí también me ha pasado esto, hay alumnas que quieren tenerlo todo cuando inician. Entonces, si tienen la suerte de tener un marido con medios o padres con medios, como que les exigen a esos padres o a ese marido que las instalen, pero con todos los equipos habidos y por haber, y finalmente al tiempo se dan cuenta de que hicieron a lo mejor algunas inversiones que no eran las más adecuadas porque hay tratamientos que
primero no nos gusta hacer y segundo, que no tenemos a lo mejor los clientes para ese tipo de tratamiento. Entonces, lo primero que yo siempre recomiendo es que cuando uno se va a instalar, cuando uno va a instalar un gabinete, lo primero que hay que hacer es ver y decidir qué cosas son las que yo hago bien y que me gusta hacer, que me apasionan, porque bueno, así que para mí la pasión es muy importante, para poder brindar esos servicios que me apasionan. Entonces, lo primero que yo te recomendaría es que adicionalmente a tus servicios tradicionales, por ejemplo, de limpiezas, de hidrataciones, asociaras algún servicio extra. Por ejemplo, en el verano, la depilación es un servicio extra que todo el mundo busca y que va a hacer que te llegue gente a depilar a la cual le vas a poder ofrecer tus otros servicios, ¿ya? Cuando nosotros trabajamos pieles grasas y extra grasas también, eso te trae mucha gente que va por eso a atenderse. Todo lo que es el tratamiento en ojos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los lifting, los perfilados de cejas, los lifting de pestañas, ¿verdad? Y todas estas modulaciones y arreglos de ese estilo, también atraen clientes que van a llegar a tu centro por ese servicio, que a lo mejor es un servicio que no es tan caro, ¿verdad? Que es un servicio bastante y que sale bastante porque hay mucha gente que se lo quiere hacer y vas así a aprovechar de ofrecerle tus otros servicios a esos clientes, ¿ya? Creo que esa forma de inicio es bastante segura. ¿Por qué? Porque lo que tú tienes que hacer es buscar algún servicio entretenido. Por ejemplo, hay gente que hace lindas manicure también. Entonces, por ejemplo, a lo mejor una manicure y a esa persona que viene a la manicure, aprovechas a lo mejor de ponerle una máscara de manos, decir, contarle que haces limpiezas faciales, contarle de tus servicios y finalmente ahí vas a ir captando tus clientes que van a ir queriendo hacerse otras cosas. Entonces, creo que esa forma de trabajo es bastante interesante. Ahora, está todo lo que tiene que ver con las redes sociales, donde yo puedo también promocionar mi servicio, pero cuando yo recién inicio, no puedo pretender competir con los grandes centros que tienen servicios con equipos carísimos o con equipos o con profesionales, ¿verdad? Que tienen un director médico, que tienen kinesiólogos, etcétera, que les van a trabajar los equipos. Entonces, va a ser difícil que yo pueda competir a ese nivel. Entonces, yo tengo que pensar en cuál es la gente que a mí me rodea. Entonces, ¿cuál es la gente que a mí me rodea? Por ejemplo, si yo tengo hijos, me rodean los apoderados de mis hijos. A lo mejor hay un grupo WhatsApp del curso, se fijan. A lo mejor tengo algún grupo de amigas del colegio, tengo también, y empiezan a pensar en todas esas personas que tenemos. Nosotros realmente tenemos aproximadamente como 2.000 personas ya cercanas a las cuales ofrecerles nuestros servicios y muchas veces nosotros no nos damos cuenta de esa enormidad de clientes. ¿Por qué? Porque finalmente esas personas que están alrededor tuyo también tienen amigos, también tienen otros niños en otros cursos donde hay otros apoderados y ahí entonces se va haciendo como esta cadena donde se va haciendo toda esta red de contactos con las cuales nosotros logramos, ¿verdad?, poner nuestros servicios en el foro, ¿ya? Entonces, lo primero es saber lo que me apasiona, es saber qué es lo que más me gusta hacer. Lo segundo es escoger algún otro servicio más pequeño con el cual atraer personas. Lo tercero es buscar, ¿verdad?, dentro de esta red de contactos, empezar a hacer esta red de contactos y empezar a ofrecer los servicios que yo tengo. Si yo los hago a domicilio, obviamente va a ser un poco más lento, el crecimiento siempre va a ser más lento, pero también te va a dar un poco más de libertad, ya porque vas a ser más dueña de tu horario. Cuando nosotros nos instalamos, tenemos que tener claridad de que el negocio va a funcionar siempre que yo lo tenga abierto, ¿ya? Y ese negocio va a funcionar también cuando tenga también una buena red social, donde yo voy a estar siempre escribiendo, siempre voy a estar anunciando lo que estoy dando para darle servicio a todos estos clientes potenciales que tenemos. Entonces, cuando yo me instalo, hay algunas cosas que son para mí básicas tenerlas, ¿ya? Obviamente tener una buena camilla es importantísimo y tener, ¿verdad? Un sistema higiénico de cambio de esa camilla, ya tener cubre camilla, tener todas estas cosas que tienen que ver con la higiene, para mí es fundamental. Segundo, tener, si vas a trabajar, sobre todo si vas a trabajar pieles grasas,
tienes que tener alta frecuencia, es un equipo bastante económico y muy con múltiples usos. Entonces, realmente la alta frecuencia vas a poder hacer muchas cosas, desde un tratamiento capilar hasta, ¿verdad?, un tratamiento corporal con él, dependiendo de cómo tú uses esa alta frecuencia. Tercero, idealmente el manejo o conocimiento de algún ácido cosmético también es importante, pero aquí me quiero detener. Si tú no sabes mucho de ácidos cosméticos, compra un ácido de no muy alto, de no muy alta concentración, con un pH cercano al 4, para que así no tengas ningún tipo de problema, incluso puede ser sobre 4 también, donde tú vas a usar ese ácido tal y como te lo explican en vendedor del ácido. Ya no trates de hacer experimentos con ese ácido porque puedes tener un accidente. Si no manejas ácidos, uno puede provocar quemaduras con ácidos de baja concentración igual, dependiendo del tipo, del fototipo cutáneo y también del biotipo. Entonces, por eso es que si no te manejas con ácidos, yo te recomiendo que uses uno bajito y que en el fondo lo utilices en lo que es todo lo que es la exfoliación, la preparación de la piel. Nosotros cuando hacemos un tratamiento facial, en general hablamos de que existe primero la higiene de la piel, ya donde yo voy a limpiar esa piel en profundidad, voy a desmaquillar, ¿verdad? Voy a tonificar, que es un paso fundamental en la limpieza, sumamente importante que muchas veces lo saltamos, no es bueno saltarlo, y también cuando yo inicio es bueno tener kit de productos limpiadores y de productos de tratamiento para todos los tipos de piel, es decir, por lo menos para piel grasa, para piel seca y para piel mixta, ¿ya? Y uno para piel sensible. Yo les diría que esos 4 kits debería tenerlos ahí, donde va a haber un limpiador, ¿verdad? Va a haber un tónico y después viene la segunda fase, que es la de preparación de la piel, que es cuando yo exfolio la piel, ¿verdad? Cuando yo pelo esa piel, le hago el peeling, o la ablando para que así yo pueda hacer, si es una limpieza facial, en el objetivo la desincrustación de todas esas impurezas. ¿Se fijan? Entonces, en la preparación de piel, yo voy a usar un exfoliante, puede ser también un exfoliante mecánico. Si ustedes quieren, también ahí pueden tener una dermoabrasión o pueden tener un peeling ultrasónico, ¿se fijan? O simplemente, si no tienen el dinero suficiente, un exfoliante mecánico va a andar súper bien para que ustedes puedan hacer una buena exfoliación. Después viene el ablandamiento. Generalmente existen algunos productos que son de ablandacomedones, que ablandan el estrato córneo, que son de uso profesional. Yo estoy hablando acá todo del uso profesional. Y también el uso de calor húmedo te va a ayudar mucho, ¿verdad? Calor donde yo puedo poner una luz a plus, puedo poner una gasa y puedo hacer que haya mayor calor para que nuestra desincrustación sea mucho menos cruenta, menos que no duela. Ya lo ideal es que no duela. ¿Por qué? Porque si yo voy a un lugar donde a mí me duele la desincrustación, lo más probable es que no voy a volver, no me va a gustar la experiencia. Acuérdense que la estética es una experiencia. Y la idea es que mis clientes tengan buenas experiencias. Entonces, después que yo desincrusto, en el caso de una limpieza facial, ¿verdad? Voy a tener que desinfectar. Entonces ahí hay, por ejemplo, la clorhexidina al 4%, la clorhexidina al 2% para una desinfección de la piel. La alta frecuencia también te va a servir para desinfectar la piel. ¿Se fijan? Entonces yo puedo utilizar distintos desinfectantes y posterior a la desinfección, generalmente viene un masaje. Y aquí quiero hacer hincapié porque me he dado cuenta de que las últimas generaciones de cosmetólogas como que no hacen mucho masaje y de verdad que cuando uno va a un gabinete, pucha, qué rico que te hagan un masaje, ¿ya? A lo mejor, si ustedes no saben hacer masaje, fíjense que ya que ustedes hagan, toquen la piel y hagan un masaje en el cuello, en todo lo que es el trapecio, cuero cabelludo, oye, se siente maravilloso y les prometo que eso va a hacer que los clientes vuelvan, porque realmente aplicar productos uno tras otro, eso lo puede hacer la clienta en la casa. Pero si ustedes hacen un masaje y si ustedes personalizan su masaje, va a ser aún mejor. Ese es el masaje, no sé, artesanal. En el caso mío, ese es el masaje, no sé, Juanita Pérez, ¿ya? El masaje tuyo, tu masaje, tus maniobras. Entonces va a ser, ese masaje te va a conectar con tu cliente. Puedes también hacerle un masaje en los brazos, en las manos. De verdad, que tómense 15 a 20 minutos para hacer un buen masaje. Vale la pena. Va a hacer que ustedes
ese cliente quiera volver con ustedes de todas maneras. Y posteriormente a eso, ponemos una máscara, ¿verdad? Ponemos una máscara y finalmente sellamos el tratamiento con un buen hidratante y con un buen bloqueador solar, ¿ya? Y en el caso de una piel grasa, volvemos a pasar la alta frecuencia para que así se vaya muy protegida esa piel. ¿Se fijan? Entonces ahí tengo un tratamiento básico que yo puedo ofrecérselo a todas esas clientas que tengo, a lo mejor que van a hacerse el lifting de pestañas, que van a hacerse un perfilado de cejas, le puedo ofrecer este tratamiento. Ahora, si no hago desincrustación y lo que estoy haciendo es hidratación, entonces penetro en el objetivo una ampolla hidratante, aplico, ¿verdad? Hago un masaje con una crema hidratante, aplico después una máscara hidratante. ¿Se fijan? Entonces, ahí voy armando mis tratamientos. Ahora, ¿cuántos tipos de tratamientos? Yo les digo, yo pienso que cuando uno inicia, necesitan saber hacer limpieza facial profunda, necesitan hacer hidratación y hacer un antienvejecimiento o una nutrición. Con esos 3 tratamientos tienen para una amplia variedad de clientes. Y lo más importante es que ustedes ahí le pongan, ¿verdad?, la pasión, le pongan el gusto por esto. Y por supuesto, siempre, siempre, siempre tienen que asesorar al cliente en el producto para el hogar. Así que bueno, esta recomendación es para ti, si eres cliente del centro de estética, que tienes que utilizar, ¿verdad?, un producto para limpiarte la piel en la mañana y en la noche, que tienes que usar un tónico adecuado a tu tipo de piel, que tienes que usar una crema hidratante, ya liviana en el día, más gruesa en la noche si es necesario, o a lo mejor un producto nutritivo, dependiendo de lo que tu cosmetóloga te indique, y por supuesto bloqueador solar, idealmente para un espectro amplio de luz, incluyendo la luz azul de los computadores. Si tú pretendes ir a hacerte un tratamiento al gabinete cosmetológico y que ese tratamiento, ¿verdad?, solo por el hecho de que te lo hagan, vas a estar así todo el tiempo sin que tú pongas algo de tu parte, estás equivocada. Es lo mismo que cuando uno va al doctor enfermo, ¿verdad? El médico lo examina, etcétera, etcétera, le da los medicamentos y uno llega a la casa y no se tome nada y pretenda mejorarse. Es lo mismo con la cosmetóloga. Nosotros no hacemos milagros, hacemos tratamientos que tenemos el 50% de la responsabilidad en el gabinete, pero el otro 50% lo tienes tú de cuidarte en forma adecuada en el hogar, ¿ya? Eso es muy importante. Y uno tiene que esto empezar a inculcarlo en la gente desde joven, porque si nosotros no nos sacamos todos los detritus cutáneos en el día y después en la noche, ¿verdad? No nos sacamos todo lo que se nos pegó, finalmente estamos teniendo una piel que está absolutamente intoxicada. Y lo más probable es que en el próximo podcast, que lo vamos a hacer junto con Jael, vamos a estar hablando un poco más de esos cuidados específicos y de algunos productos en especial que yo creo que te van a encantar. Bueno, se me acabó el tiempo, así que los tengo que dejar. La verdad es que ha sido un gusto estar con ustedes como siempre. Acuérdense de seguirme en las redes sociales, en Facebook como Patricia Jimena Bernal Bernal, en Instagram como la_Pati Bernal, en TikTok como Ni Tan Santas Ni Tan Diablas y por supuesto entren a la plataforma www.cosmetologiachile.com porque siempre estamos teniendo cursos ahí, tanto pagados como gratuitos. Ahora estamos con un curso de rehabilitación cosmetológica espectacular, está en lanzamiento, así que está con un precio rebajado para que lo revisen. Y por supuesto, síganos en estos podcasts donde estamos hablando de belleza y más. Y si tienen algún tema que quieran que toquemos, por supuesto, sugiéranlo ahí en los comentarios. Así que me despido, que tengan una excelente semana. Esperemos que esta semana no sigan las lluvias ni los vientos para que así todo se empiece a tranquilizar y a normalizar. Así que nos vemos la próxima semana, o mejor dicho, nos escuchamos la próxima semana. Que estén súper bien. Chao. I tell my boys that I found the best woman around.